Mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para salvarme, envió a Cristo y me salvó. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Buen día, buen día, buen día a ti. Estamos contentos que tú estés aquí. Vamos a orar. Querido Jesús, Querido Jesús, te agradecemos te agradecemos por tu amor. por tu amor. Ayúdanos Ayúdanos a entender a entender lo que vamos a estudiar. lo que vamos a estudiar. En tu dulce nombre. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Terminada la oración, me levantaré y también me sentaré, quietecito así. El versículo de memoria para el día de hoy dice así: pues Dios amó tanto al mundo Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea para que todo aquel que en Él crea no muera, no muera, sino tenga vida eterna. sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:16. La lección para el día de hoy se titula Por mí. ¿Tienes un amigo muy querido por el que harías algo muy especial? ¿O quizás alguien que no es muy buen amigo o compañero y a pesar de eso tú harías algo especial? ¿Saben? Yo no sé, pero sí sé que hay una persona que sí lo hizo por ti, por mí y por todos, por sus amigos y los que no eran sus amigos. Pues estaba Jesús, la semana anterior le habíamos dicho que estaba en el juicio de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes. Así que el gobernador Pilatos dijo: he examinado a este hombre. Y entonces dice: es inocente. Yo no veo ninguna culpa. Yo veo que no tiene ningún problema, ninguna falta grave para que lo pueda acusar. Y entonces, como él tenía miedo y recelo de la multitud que estaban muy enojados y los dirigentes, dijo: voy a ordenar que lo azoten y que lo suelten, lo dejen libre. Uy, la gente empezó a gritar: no, 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 ordena que lo crucifiquen. Entonces él se quedó pensando así. Bueno, pensó, una vez al año, en la época de la Pascua, la costumbre era soltar a un criminal. Entonces les dijo: ¿a quién prefieren? ¿Que libre a Barrabás, que era un criminal, un hombre muy malo? ¿O a Jesús, que no ha hecho nada? Y empezaron a gritar: libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Y entonces ya no pudo hacer nada, a pesar de que él había recibido una nota de la esposa que le había dicho: no tengas nada que ver con Jesús. Y él dijo: los dirigentes ahí tenían miedo que le hicieran problemas y la gente que estaba enfurecida, enojada, y entonces dijo: está bien, hagan lo que quieran con él, suéltele a Barrabás, a pesar de que él sabía que era inocente Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Ay, la gente estaba ahí diciendo que crucifíquenle, que péguenle. ¿Saben qué hicieron los soldados? Pues lo sacaron la ropa y le azotaron. Y para completar, le pusieron en la cabeza una corona de espinas. Y estaba ahí sangrando.
y para después le dieron una cruz, una pesada cruz, que él mismo cargue el madero hasta donde tenían que ir. Y a los lados en el camino iban por un lado y otro lado, la gente asustada viendo de un lado a otro lado. Estaban gente a las que él había ayudado y los amigos, y la gente lloraba por un lado y otros se burlaban. Y decían, él no puede salvarse. A uno salvó y él no se salva. Se burlaban de esa gente mala. Pero él seguía con su pesada cruz. Ya se veía muy cansado. Le habían golpeado. Le habían lastimado. De pronto por ahí entre las personas había un turista. Ese señor se llamaba Simón. Entonces este señor era un turista de Cirinea. Y los soldados vieron, este está fuerte. A ver, ven acá. Y le obligaron, ayúdale a cargar la cruz, porque ese momento Jesús cayó de la pesada cruz, de lo que ya no aguantaba más, estaba muy pesado y golpeado, estaba agotado. Y entonces empezaron a caminar hacia el lugar que se llamaba el Calvario. En ese lugar era donde les llevaban a crucificar a los criminales. Ya en el Monte Calvario llegaron con las cruces no solo Jesús, sino también 2 criminales más. Pero los soldados lo lanzaron sobre la cruz. Y ahí le pusieron un clavo en una mano, otro clavo en la otra mano y otro clavo en los pies. Y lo clavaron ahí encima de la cruz. Además, le hicieron un hueco que ya estaba preparado y ahí le sentaron la cruz. Eso era muy doloroso, muy terrible. Y entonces, para que esté ahí fijo también, y como se burlaban, habían hecho un cartel que decía, es el rey de los judíos, y pusieron en la parte de arriba sobre su cabeza, sobre la cruz. El dolor era insoportable, pero a pesar de que eso, la crucifixión era la forma más terrible y más dolorosa de matar a una persona, pues, ¿saben? Jesús, ahí en la cruz, dijo al papá, al orar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso oró a su Padre. Y decían, se pudo salvar a otras personas, ¿por qué no se salva? Y entonces en eso, un ladrón que estaba al un lado dice, sálvanos, tú pudiste hacerlo, tú eres el Mesías, ¿verdad? Entonces ayúdanos y ayúdate tú también. Y entonces el otro que estaba al otro lado le dice, no digas eso, él es inocente, nosotros hemos cometido faltas y merecemos estar en esta cruz, pero él no ha hecho nada, ¿por qué dices eso? Y le dijo, por favor, maestro, Señor, acuérdate cuando tú estés en tu reino y vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le prometió, le dijo, así lo haré. ¿Saben? No había hecho nada. Ya eran más o menos las 3 de la tarde. Empezó a oscurecerse el cielo. Se pusieron las nubes negras, más o menos, y empezó a suceder algo. Cayeron rayos. Empezó el suelo a moverse. Y Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Hoy, ya a las 3 de la tarde, todos estaban asustados, todo estaba en silencio, pero no era que lo mataron el peso de la cruz, ni tampoco los clavos, no, fue por el dolor en su corazón, porque nosotros, por nuestros pecados y los que se iban a cometer, eso estaba él cargando, que debíamos cargar nosotros, pero él sufrió por amor a ti y por amor a mí y por toda la humanidad. Mas en el templo sucedió algo extraño. El velo del templo se partió en 2, no de abajo, de arriba hacia abajo. Era algo que solo Dios y los ángeles hubiesen podido hacerlo. Y entonces cuando ya antes de que sean las 6 de la tarde, había un buen hombre.
este buen hombre importante se llamaba José de Arimatea. Así fue corriendo donde Pilatos y le dijo, por favor, quiero yo el cadáver de mi maestro. Yo quiero enterrarlo en una tumba donde he preparado para mí, que nadie la ha usado. Por favor, dame el cadáver. Y entonces aceptó. Y entonces fueron, lo bajaron y le llevaron a esa tumba que había sido cavada en la roca. Nadie la había usado. Ahí lo pusieron y le dejaron y cubrieron con una piedra. Algo muy poderoso había pasado. La gente estaba en silencio. Todo el mundo quedó en silencio. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Oremos. Padre bendito, Padre bendito, gracias te damos gracias te damos por enviar a tu Hijo por enviar a tu Hijo para que podamos ser salvos. para que podamos ser salvos. Ayúdanos Ayúdanos a ser obedientes a ser obedientes y poder y poder salvarnos. salvarnos. Gracias te damos Gracias te damos por todas tus bondades. por todas tus bondades. En tu dulce nombre. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Recuerde, la maestra Gaby y la maestra Evita les amamos, pero Jesús les ama mucho más. Las clases terminaron, al culto vamos ya. Adiós, adiós, seremos buenos niños.